Gracias, hermanos de esta comunidad de María de Pentecostés. Hoy día es una palabra que el Señor quiere liberarnos, ¿no? Tantas cosas que tenemos en nuestra vida y que a veces ni nosotros nos damos cuenta, pero actuamos bajo ataduras, ¿no? Sin darnos cuenta, miedos y tantas cosas, complejos, traumas. Pero nosotros no tenemos que temer a nadie. Nosotros tenemos, mi mensaje siempre es de luz. Nosotros tenemos que acercarnos y ver siempre la luz, y la luz es Jesús. Y estando con Jesús no pasa nada, hermanos. Miren, antes de empezar con este precioso mensaje, yo quiero recordarles lo que es palabra de Dios. Lo que es palabra de Dios dice Primera de Pedro 1:19, nos dice que nosotros hemos sido rescatados, ¿no?, por la preciosísima sangre de Jesús. O sea, ¿qué cosa es un rescate? Alguien que necesita ayuda, alguien que necesita ser salvado, alguien que necesita ser asistido en sus momentos difíciles o en sus momentos de naufragio. Entonces quizás nuestra vida puede ser un naufragio, o la vemos como un naufragio y nos olvidamos de ese poder, de esa palabra que siempre nuestro Dios, que yo le pido al poder de la sangre de Cristo, que cada palabra que salga de mi boca sea un sellamiento de su sangre del Señor, que su sangre preciosa nos selle en cada instante, en cada palabra de su Espíritu, en cada palabra de esta santa Biblia. Que seamos sellados en el poder de la sangre de Cristo. No tengamos miedo, hermanos, al mal, porque nosotros ya hemos sido rescatados. Nosotros ya no estamos en el naufragio, estamos ya ni siquiera en la isla, estamos en el paraíso, que es el corazón de Dios, ¿no? Miren, recordemos también lo que nos dice Corintios, en Primera de Corintios 6:20, dice: ustedes han sido comprados a un precio muy alto. ¿Cuál será ese precio alto? Siempre cuando nosotros tenemos preguntas, la misma palabra de Dios nos da las respuestas. Porque el Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 9, dice por Jesús: porque fuiste degollado, hablan por el Señor, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Palabra de Dios. Y punto. Hermano, nosotros cuando proclamamos la palabra de Dios debemos decir y punto, porque nadie se mete después del punto. Ningún mal entra después del punto de Dios. Ningún mal. Ni enfermedades, ni miedos, ni nada. Pero es que nosotros vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios, hermanos, yo estoy sintiendo desde este momento que el Señor nos está tomando para verdaderamente libertarnos, porque es lo que quiere. Pero quiero que tengan en cuenta algo. No es que ahorita el Señor nos va a libertar, no es que el Señor ahorita nos va a sanar, no es que el Señor ahorita nos va a salvar, porque ya hemos sido sanados, liberados y salvados. Pero tenemos que subir a esa barca de la salvación, a esas llagas de la sanación y al poder de su sangre, que es de la liberación y de la vida eterna. Entonces, ¿cuántos dicen amén para subirnos a esa barca? Entonces vamos a subirnos a la barca del Señor, porque hemos sido comprados, dice San Pablo, por esa preciosísima sangre de Cristo. Hermano, cuando nos decimos, alguien me preguntó, hermano, cuando dice nos bañamos en la sangre de Cristo, es que nos vamos a bañar con su sangre, nos vamos a quedar así todo. No. Nos estamos hablando de que la sangre tiene todo el poder, hermanos. Lo que quieras, sanación, liberación, salvación, lo que tú quieras, es la sangre del Señor, porque hemos sido comprados. Ya no te perteneces, tú le perteneces a Cristo Jesús. Por eso que vamos a entrar en ese momento a esa preciosísima palabra que es del Señor, a esa preciosa palabra donde Dios quiere instruirnos. Jesús se conmueve
de la humildad de una madre. Jesús se conmueve de la humildad de una mujer. Marcos 7, 24, para adelante, vamos a ir siempre. Bien, vamos a ver. Vamos a escuchar lo que dice el Santo Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les digo, hermanos, que cada palabra de Dios, cada palabra que nosotros pronunciamos, vamos a ser sellados en el poder de la sangre de Cristo. Y hoy día, yo no sé lo que va a hacer Dios, pero sí estoy convencido que hoy día nos va a mostrar que sí hemos sido salvados, liberados y sanados para la gloria del Señor. Marcos 7, 24. Dice la palabra del Señor. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro, entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y se fue enseguida a arrodillarse a los pies de Jesús. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, mujer, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hermanos, vamos a ver cómo a través de los evangelios, de la palabra de Dios, de toda esa vida misteriosa del Señor, porque es un misterio los milagros, es un misterio el dolor de Cristo, es un misterio la cruz, es un misterio su muerte, porque siendo Dios dice que muere, pero muere la humanidad, y es un misterio su resurrección. Pero ¿dónde está todo lo que encierra ese misterio? Es en la fe, es en nuestra fe, en que cada palabra que salió de la boca de Dios no va a regresar a Él hasta que se cumpla, porque así dice Isaías en el capítulo 54. Entonces dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresará a Él hasta que se haya cumplido. Miren, vamos a empezar, vamos a ver cómo Jesús, después vamos a ir viendo cómo el Señor sana de diversas formas. Jesús decide primero irse a un lugar que es Tiro. Entonces, él quería pasar inadvertido, pero siendo el Señor, ¿cómo puede pasar inadvertido? Nosotros sabemos que la mujer que se acerca, en lo que en esta época se le llamaba paganos, y ella pertenecía a ese pueblo pagano. Entonces, como que parece que Jesús le humilla o la desprecia. Pero vamos a acordarnos siempre de que Jesús es el Señor. Y no solamente es el Señor, sino es el Maestro. Es el dueño de la sabiduría. Él es no podemos decir que Jesús lleva la sabiduría, sino que Jesús es la sabiduría, porque Él es Dios. Entonces miren lo que sucede acá. La mujer, miren la actitud primero de la mujer. Dice la palabra, la mujer se entera de que pasaba Jesús, de su venida. ¿Y qué hace la mujer? Se va y se humilla ante el Señor. ¿Qué hace? Se tira a los pies del Señor, se arrodilla, le abraza los pies del Señor. Como la mujer, aquella que le decíamos, la mujer pecadora que le llora con sus lágrimas. Eso le conmueve a Dios, la humillación, porque estas personas que se humillan son inmensamente bendecidas, porque no te estás humillando ante cualquier hombre, sino ante tu Hacedor, ante tu Creador, al que todo lo puede. Dice, y esta mujer era griega, pero era sirofenicia, y le pide a Jesús, dice la palabra, que echara el demonio a su hija. Miren la respuesta del Señor: espera que se sacien los hijos primero,
Pues no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perritos, como dice, para dártelo a ti. Miren cómo la trata el Señor. Pero Jesús, después de esto, siempre la palabra en el discernimiento del Espíritu tiene un misterio de amor, no de desprecio, porque no tenemos a un Dios no vengativo, sino tenemos un Dios de amor. Escucha lo que le responde la mujer después de lo que le dice Jesús. Pero ella le respondió, dice la palabra de Dios: mi Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. O sea, ella quería darle a entender de que aún de lo que quede, de lo que parezca que ya no sirve y viene de Dios, hay un gran poder escondido en todas las cosas de Dios. Y ella solamente pedía una atención mínima. No quería una atención plena, sino una atención mínima. Ni siquiera que se fijara en ella, sino en la necesidad que ella tenía por su hija. Cuando Jesús el Señor escucha esta humillación: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer tus propios hijos. Jesús le dices: mujer, puedes irte. Por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. Llegó la mujer a su casa y el demonio había salido de su hija. Hermanos, miren, vamos a ver la figura de Jesús y la figura de la mujer. La figura de Jesús es que le está pasando y la mujer escucha, se entera que está pasando Jesús y se va a su encuentro. Y no se va a hablarle así como cualquier persona, sino se postra a los pies del Señor. Y la postración es un signo del señorío de Dios. Y le suplica, y al final, ¿qué recibe? Recibe por la confianza y por su humillación lo que ella anhelaba en su corazón, y se cumple la palabra de Dios, que Dios te dará todo cuanto anhela en tu corazón. Si, le dijo el Señor a Daniel, si te humillaras. Y Daniel se humilla ante el Señor. Dice: por eso es que yo no mandé ángeles, ni personas, ni seres celestiales, sino yo vine en persona. Qué grande que es el Señor, ¿no? Por eso es que la Renovación Carismática Católica, ¿no? Especialmente le digo por este movimiento que pertenece a la Iglesia Católica, seguimos la luz de su Espíritu. Tratamos de dejarnos guiar por el Espíritu porque sabemos que su Espíritu en plenitud hace obras que nuestros sentidos no lo entienden. Miren, hermanos, podemos nosotros ver que Jesús sana de diversas formas. Aquí vimos a una mujer, escuchó y acudió. Escucha, los verbos, mira cómo se mueven. Ella escucha, ella se mueve. Ella se arrodilla. Escucha, se mueve, se arrodilla, se postra. Son verbos que son claves. Escuchar, enterarse, arrodillarse, suplicar. ¿Y qué hace? ¿Y qué lleva de Jesús? Recibir. Son los verbos que se mueven porque Cristo es el verbo. Él es el que se mueve en el verbo, en lo que tú pides, porque el Señor conoce tus intenciones, pero Él le agrada que abras tus labios. Y Jesús, mira que aparece una aparente humillación, pero es que el Señor nos está enseñando cómo es que debemos llegar a su propio corazón. La Madre María Teresa de Calcuta, cuando a veces Dios le decía, ¿qué parte del cuerpo de Cristo quiere ser? Nosotros decimos, el corazón de Cristo. ¿Sabe lo que se hizo María, nuestra Madre Teresa de Calcuta? Se hizo los intestinos, porque se fue a los basurales, se fue a la gente despreciable de la ciudad, a los enfermos, a los que nadie llegaban, a los que estaban con enfermedades así, terminales de muerte. Que disculpen la expresión, pero es hasta las personas que se hacían sus heces en sus propias ropas, ella los limpiaba, los bañaba, los cuidaba. Entonces, siendo ella los intestinos del cuerpo de Cristo, de esta iglesia, pues llega a ser el mismo corazón de Dios. Yo no sé que cada pensamiento de la madre que pedía a Dios
se lo ha concedido, yo creo que se lo ha concedido, porque ya era el mismo corazón del Señor. Y así esta mujer nos enseña de esa humillación a alcanzar la gracia y el poder de Dios. Inalcanzable para un hombre, pero sí posible para Dios. Miren, otro momento. La mujer hemorroísa, vamos a ver a la mujer hemorroísa. La mujer hemorroísa es aquella mujer que tenía, dice, 12 años tratándose y había, dice la palabra de Dios, como que ella había invertido toda su fortuna, toda su plata, todo lo había gastado y se había quedado así, sin nada por curarse y no lo había logrado. Se había ido a los mejores médicos. Pero cuando ella escucha, miren, otra vez, la mujer, dice que es curiosa, ¿no? Primero vemos en la primera etapa, en el primer evangelio que hemos escuchado, cómo la mujer madre de una niña escucha y acude al Señor. En este segundo, otra mujer que había oído lo que se decía de Jesús, dice la palabra de Dios en Marcos 5:34. Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículo desde el 27. 5:27 empecemos. No, lo que se decía acerca de Jesús. Entonces, ¿qué hace ella? Iba un tumulto de gente que le apretujaba al Señor. Y miren, dice la palabra de Dios en el versículo 28, 5:28 dice, la mujer pensaba, si tan solo logro tocar, aunque sea solo su ropa del Señor, yo sanaré. Había pasado por todos los médicos, había tomado todas las medicinas, nadie pudo detener esa hemorragia. Y se pueden imaginar que esta mujer estaba completamente débil, porque una persona que tiene hemorragias continuas, esta tenía años, 12 años de hemorragias, pues estaba súper débil. Y cómo es el espíritu que le conduce hasta Jesús en medio de todos los apretujones. Y ella decía, dice la palabra de Dios en el versículo 28 y 29, la mujer pensaba, si logro tocar aunque sea su ropa, su manto, sanaré. Y cuando ella toca, al momento cesó su hemorragia, dice la palabra, y sintió en su cuerpo que estaba sana. Miren lo que sucede. Yo les hablo de otra forma de sanar de Jesús. En la otra se postra y por la fe de la mujer recibe la liberación su hija. Acá la mujer viene, le toca el manto porque ella creía que tocándole el manto se iba a sanar. Y cuando le toca, dice, al momento cesa su hemorragia y se sanó. Y ella sintió que estaba sana. Y Jesús se da cuenta de que había salido un poder de él. Versículo 30, 5:30 de San Marcos. Poder salió de Jesús y Jesús se da cuenta. ¿Y qué dice? Esta es una locura del Señor, ¿no? Porque Él dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se escandalizan. Señor, estás viendo toda la gente, porque a Jesús lo seguían miles. Estás viendo toda la gente que te apretuja, toda la gente que te aplasta. Y tú dices, ¿quién te ha tocado? Es que poder ha salido de mí. Hay alguien que tiene fe y me ha tocado porque a poder ha salido de mí. Miren en las formas que sana el Señor. Si tú creyeres, dice el Señor. Si tú creyeres, dice la palabra de Dios. Ya lo has recibido. Entonces, sus discípulos contestaron, Señor, te apretujan. ¿Quién puede ser? Entonces la mujer que sabía muy bien lo que le había pasado, dice la palabra de Dios, nuevamente escuchen acá. Versículo 33, la mujer se postró ante el Señor y le dijo toda la verdad. ¿Y Jesús qué le dijo? Miren, algo hermoso que sucede acá. No solamente Jesús le sana, sino le dice Jesús, versículo 34, estamos en el capítulo 5 de San Marcos. Hija, tu fe te ha salvado. Recibe sanación. Jesús no le dice que recibió sanación, porque ella se la otorgó y Jesús se la concedió. Pero Jesús, por esa fe, conducida por el Espíritu, le regala la salvación. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad.
Gloria a Jesús el Señor. Nosotros estamos viendo acá las diversas formas en que Cristo Jesús está sanando. Miremos ahora la figura del paralítico, aquel que lo llevan en una camilla. Y dice que en la casa donde entró Jesús estaba completamente llena. Pobre el que había sido el dueño de esa casa, dice, porque hicieron un boquete por el techo y por ahí bajaron a la persona que estaba con las piernas paralizadas. Dice, mientras Jesús predicaba la palabra de Dios, trajeron a un paralítico en una camilla. Dice, como no podían acercarlo a Jesús, dice la palabra de Dios, levantaron el techo y donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo. Dice, al ver la fe de aquella gente, miren hermanos, otra forma de sanación del Señor. Ya no es la súplica de la persona, ya no es la fe de la persona, porque aquí no habla si el paralítico que lo llevaron hasta la presencia del Señor, todo el mundo quería verlo caminar. Pero ¿qué hace Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y se escandaliza todo el mundo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? ¿Y quién es este? Así como les decían cuando encaró a la barca, ¿no? ¿Y quién es este que hasta el mar le obedece, hasta las tempestades callan? ¿Quién es ese Jesús? Al ver a aquella gente, se escandalizó cuando dijo, entonces, ¿qué hace Jesús? Estaban allí sentados los maestros de la ley, dice la palabra de Dios, y pensaron en su interior, ¿cómo puede decir eso? Perdonar pecados. Esa es una burla contra Dios, es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Y hay algunas sectas que hablan eso. Pero según supo en su espíritu, lo que ellos estaban pensando, es que cuando Jesús sabe en el espíritu, porque Jesús es Dios, eso se llama omnisciencia, no es palabra de ciencia, es omnisciencia, porque la omnisciencia le pertenece a Dios. Y le dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder en esta tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa, levántate. ¿Y qué sucedió? Versículo 11, el hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. Hermanos, estamos viendo las diferentes formas en que Jesús sana, las diferentes formas en que Jesús puede liberar. Y podemos ver a una mujer hemorroísa sanándose en el silencio. Y podemos ver a un ciego gritón, a un ciego que comienza a gritar, una que calla, la otra que grita, el otro que grita. Estamos viendo las diferentes formas de que Jesús puede sanarnos. O sea, no hay un obstáculo para decir, no, ¿por qué no se me sana esta enfermedad? No, el Señor nos está mostrando muchas formas. Y cuando dice que cuando llegaron a Jericó, al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante gente, un ciego pedía limosna. ¿Y a dónde se encontraba el ciego? En la orilla del camino. ¿Qué significa en la palabra de Dios que se encuentre en la orilla del camino? Que no está ni con Dios, ni con nadie, si le conviene se va al mundo y si le conviene se va con Dios. Por eso estaba en la orilla, pero estaba en el camino de Jesús. Por eso nosotros no tenemos que salirnos del camino, porque la palabra de Dios dice, un ciego pedía limosna, se encontraba a la orilla del camino. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos a la orilla del camino? Un día me tiro para acá, otro día para allá. ¿Qué me conviene más? Hoy día me conviene el mundo, mañana me conviene Cristo, ¿no? Pero a veces más acudimos al Señor cuando tenemos problemas, ¿no? Bueno, solamente el Señor lo sabe. Y ese ciego, llamado Bartimeo, dice la palabra de Dios en Marcos 10:47, otra vez, las tres personas y todas las personas que estamos viendo, podemos ver que no están en ese camino de Dios, porque dice, al enterarse que era Jesús. ¿Cómo lo conocía? Como dijo Job,
yo solo te conocía de oídas, le dijo a Dios. Hoy te conozco de verdad. Yo creo que todas esas personas que fueron liberadas, sanadas y los testigos, ahora ya no pueden decir, lo conozco a Jesús de oídas, sino pueden decir, hoy conozco a Dios de verdad. Al enterarse el ciego, que era Jesús de Nazaret, el que pasaba, escucha lo que sucede. Mientras la mujer hemorroísa en silencio tocó a Jesús, el ciego dice, empezó a gritar. Yo me imagino cómo gritaría, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los discípulos? ¿No? Los discípulos, dice la palabra de Dios, que trataban de hacerlo callar, pero mientras más lo trataban de hacer callar, dice la palabra de Dios, que el ciego gritaba con más fuerza, hijo de David, ten compasión de mí. Miren, la insistencia, así, el toque constante del corazón del Señor, así como aquella hemorroísa, así como aquella mujer sirofeniza, parecía que el Señor no le quería atender. En ese momento también parece que Cristo no le quiere atender, y el ciego gritaba y gritaba y gritaba, y dice, y mientras más trataban, ¿qué le agradó a Jesús? Que mientras trataban de callarlo, él gritaba más fuerte. Hermano, y aquí viene el poder. Marcos 10, 49. Jesús se detuvo. ¿Qué lo detiene al Señor para voltear a tu vida? Tus clamores, tu fe, tu constancia, tu perseverancia. Llámenlo, dijo el Señor. Jesús no es como nosotros, así hablantines, ¿no? El Señor, una sola palabra. Llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate, que él te está llamando el Señor. Y él, escuchen lo que hace el ciego. Otra actitud del ciego. Él, arrojando su manto, se puso de pie. Y de un salto se acercó a Jesús. Hay una expresión muy profunda en este mensaje del ciego para todos nosotros. O sea que cuando tú tienes un encuentro con Cristo, el manto significa toda la miseria, toda tu vida triste, toda tu vida pecaminosa, lo que quieras llamarle, tu vida de ataduras, tu ceguera, toda tu enfermedad, lo que quieras. Tirar el manto significa abandonarse al Señor. ¿Y cómo lo hace el ciego? Se puso de pie de un salto y corrió al Señor. Nuestro Jesús parece un chiste cuando se encuentra con él, cuando le hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Imagínate, yo no sé, y le hubiera dicho, Señor, yo fuera ciego, le digo, Señor, pero me estás viendo que soy ciego, ¿y qué crees que te voy a pedir? No, él se humilla y le dice, Maestro, que vea. No le dice más. Miren su oración de él. Miren ese poder de su oración. Pero ¿qué hay en esta palabra? Lo reconoce como el maestro, como el superior de él. Lo reconoce y él, ¿qué hace el Señor? Dice, puedes irte. Tu fe te ha salvado. Nueva sanación, nueva salvación. Miren, la oferta del día, sanación y liberación. Cuando tú le estás pidiendo a Dios que te sane y crees, el Señor ya te ha salvado. Cuando tú pides salvación, el Señor te liberta. O sea, Dios es tan... ¿Quién le puede ganar en generosidad a Dios? ¿Tú crees que lo que le pides a Dios te va a dar exactamente lo que tú le pides? La palabra de Dios dice en Efesios 3:20 que la fuerza de Dios habita en nosotros, que Dios puede darnos mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Y esto es, la mujer pensaba, este hombre pedía, ellos querían algo y reciben mucho más. Un aplauso para este Cristo, que de verdad es maravilloso, es hermoso. Miren, yo creo que aquí está sucediendo algo, que las enfermedades y los chuques ya se fueron ya, porque no resisten el testimonio, no resisten la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice así, ¿no? En el Apocalipsis, mira, en el Apocalipsis, escucha, dice, capítulo 12,
versículo 10. Oí entonces una fuerte, mira, estamos hablando lo que sucede en el cielo. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Mira cómo lo vences al, si quieres llámale demonio, llámale lo que quiere, pero ya no tiene nada que hacer en la vida de los servidores de Dios, en los que creen y confían en Cristo. Dice, capítulo 12, versículo 11 de Apocalipsis. Ellos lo vencieron, mira cómo, con la sangre del Cordero, con lo que nosotros hemos proclamado temprano, con su palabra, que hemos proclamado la palabra, y con el testimonio y los testimonios que nosotros hemos estado dando en medio de la palabra de Dios, y los testimonios que vamos a dar en nuestra vida por lo que está haciendo el Señor esta noche, para su gloria de Dios. No tenemos más que pedirle a Dios. Entonces, estas son las formas en que actúa el poder de Dios. Tantas formas que tiene el Señor de sanar. Pero ahí está Él. Por eso la palabra de Dios dice que por Cristo, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto, a un precio alto por la preciosísima sangre de Cristo, dice San Pablo. Hermano, San Pedro y San Pablo, los dos hablan de la preciosa sangre de Cristo. Yo te pregunto, hermano, ¿qué le pedirías a Dios? Hoy día escuchaste esa pregunta que hizo Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Y si tú crees que estás lejos del Señor y estás clamando, Jesús está diciendo, llámenlo a mi presencia. Y cuando tú pides algo al Señor, Él te está dando mucho más de lo que tú estás pidiendo. Porque así dice, revisen Efesios 3:20. Se me quedó grabado ese versículo porque es poder. Dice, a Dios cuya fuerza habita en nosotros. O sea, la fuerza de Dios habita en ti. Y que puede darte mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Nosotros estamos pidiendo por un enfermito para que le sane su herida. El Señor quiere hacerlo correr, sanarlo completamente. Nosotros estamos pidiendo por un cuartito porque recién me he casado. Y el Señor quiere regalarte una casa completa. Pero tienes que creer y confiar en Él. Y el Señor te va a poner todos los medios para que tú lo hagas. Porque el Señor te lo va a conceder. Sabiduría, fuerzas. Va a mandar gente. No sé lo que va a hacer Dios. Pero Él lo hace. Estando nosotros ya en esta presencia de Dios, vamos a seguir en su presencia. Pero vamos a abrirle el corazón a este Dios que es hermoso, poderoso, santo, y que Él puede sanar de 1000 formas. Hermano, no te aprendas una oración que te la dicen por ahí, cómo es que debo orar. No, pídele conforme tu corazón quiere pedirle a Dios. Dios no quiere poetas para suplicar algo que Él necesita. Dios no quiere una poesía. Él quiere que de tu corazón brote confianza en Él. Que no lo veas a un Dios en el cielo, no. Dios está más cerca que lo que te imaginas. Cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Sí, Jesús está en medio y su Espíritu está dentro de nosotros porque somos templo de Dios, somos templo de su Espíritu. Así dice la palabra de Dios. Acá no podemos agregarle ni quitarle nada a la palabra, sino confrontarnos con la misma palabra de Dios para que nuestra vida sea bendita.
Las madres claman por sus hijos. Los hijos claman por su porvenir. Los enfermos por su enfermedad. Y muchas veces los que estamos atribulados o encadenados, a veces no pedimos, ¿sabes por qué? Porque estamos atados a un espíritu de miedo. Y esta noche el Señor quiere libertarte verdaderamente, porque eres libre ya. Pero hoy día vas a ver la gloria de Dios. Yo te invito, hermano mío, aquí en la presencia de Dios, que cierres tus ojos. Y vamos a bendecir a todas las personas que nos han humillado. Aquellas personas que nos pusieron rojos frente al resto, que nos avergonzaron. Hoy día las vamos a bendecir a esas personas. Aquellas que nos maltrataron, las bendecimos y las perdonamos en el nombre de Dios, para que nuestra alma sea liberada, para que no seamos un paraguas frente a la bendición de Dios, sino seamos así, abiertos a esa gracia de Dios. En el nombre de Jesús quiero dirigirme a ti, Padre Celestial, porque mi corazón cree que tu oído se inclina, Dios, a los corazones que confían en tu palabra. Pero también quiero pedirte, Señor, por aquellos corazones en duda, para que sean liberados de ese espíritu de duda, espíritus de miedo, para que esos grilletes, mi Señor, que no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, en esta hora, Jesús, sean rotos esas cadenas en el nombre de Jesús el Señor. Hoy, Señor, nos humillamos ante ti, creyendo, no que estás pasando, Señor, sino que te has detenido, porque muchas gentes están clamando: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mi matrimonio. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mis hijos. Jesús, Hijo de David, ten compasión, Señor, de mis amigos, de mi economía. Santo Dios, rasga tus cielos, Padre, para que tus hijos puedan recibir los frutos de tu amor, Dios. Aquí estamos, mi Señor, recibiendo este Pentecostés, Dios. El Pentecostés es del mismo corazón de tu Hijo Jesús, Padre Celestial. De ese corazón que nos baña, de esa sangre y esa agua que brotó de ese santo corazón, Señor, nos bañamos, Dios. En el nombre santo de Jesús y por el poder de su sangre, suplico por tu nombre santo, Señor, a Dios Padre Todopoderoso, que se rompa, se quiebra, se destruye, se aniquile, se cancele toda deuda del mal, que se quiebre en el nombre de Jesús todas las cadenas en el nombre santo del Señor, que se rompan los miedos de nuestros hijos. Nombra a tus hijos y dile: yo te libero en el nombre de Jesús por el poder de su sangre. Eres libre. Carlos, Marvin, Víctor Hugo y Arnold y toda mi familia es libre en el nombre santo de Jesús. Gloria al poder del Señor. Bendita sea, Señor, tu sangre, Señor, que viene cumpliendo su misión, Señor. Que viene cumpliendo, Señor, la misión de la liberación, Dios. Porque solamente tú eres santo, Dios. Solamente tú eres santo, porque santo es tu nombre, Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Dice el Señor: levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti.
porque solamente tú eres santo, Señor. Bendito sea Dios y bendito sea su nombre, Señor, que se está derramando, Señor, en este pueblo. Porque tú has venido, Señor Jesús, por los que hemos estado atados, porque hoy día hemos sido liberados. Tú has venido, Señor, por los que estábamos enfermos, porque hoy día hemos sido sanados, Cristo. Y a los que estamos deambulando por el mundo, Señor, hoy día hemos sido rescatados. Somos los rescatados del Señor. Y los rescatados del Señor no suben a su barca enfermos, se van sanos, libres, en el nombre de Jesús. En el nombre santo de Jesús, ordeno, me baño, Jesús, en el poder de tu preciosa sangre y bajo la intercesión de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael, ordeno en el nombre de Jesús que se retiren todos los espíritus inmundos, perversos, aquellos que se vienen contra los planes divinos del Señor. En el nombre de Jesús, rompo, quiebro y destruyo en el nombre de Jesús todos los planes del mal, bajo el poder de su nombre. Bendito sea ese momento, bendita sea tu palabra, Jesús. Cuando hablabas con tu Padre en el capítulo 17 de San Juan. Ahora, Padre, devuélveme la gloria que yo compartía desde el principio contigo. Y dame ese nombre tuyo, por ese nombre del Padre que le concede a Jesús, por ese nombre donde está todo el poder de Dios. Limpiamos nuestras casas, limpiamos toda acción, Señor, toda acción de brujerías, en el nombre de Jesús, sean rotos y quebrados, mi Señor. Columnas vertebrales comienzan a sanarse, Jesús. Los tumores desaparecen en el nombre del Señor. Las enfermedades del cuerpo ya no están, porque dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido sanados. Tú estás sano. Dile gracias, Jesús, porque por tus llagas yo he sido sanado. Mi esposo por tus llagas ha sido sanado. Mis hijos por tus llagas han sido sanados. Mis hermanos por tus llagas han sido sanados. Toda esta comunidad por tus llagas ha sido sanada. Toda mi familia por tus llagas hemos sido sanados. Porque solamente tú eres bueno, Señor. Y eres santo, Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¿Cuántos van a testificar, Señor, este día, esta noche? Bendice, Señor, a todos mis hermanos de las redes sociales, de estas redes sociales del Zoom, del YouTube, Señor, del Facebook y todas las extensiones de mis hermanos que comparten. Bendice, Señor, sus familias, Dios. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor, Señor. Por más que te predique todos los días, Señor, y te sirva a cada instante de mi vida, jamás podré pagar lo que tu Hijo Jesús hizo, Señor. El siervo fiel, tu Hijo amado. Por eso que tú decías, mi Señor, desde lo alto: este es mi Hijo amado en quien siento complacencia, a Él escúchenlo. Y hoy día habló el Señor en su palabra. María Santísima también nos dice: hagan lo que mi Hijo les dice. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su hermano Hugo Miones Montenegro le da gracias a Dios y nos bendecimos todos con la gloria del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.